Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes del Portal del Villegas, la noticia, no sé si será la noticia de la semana, pero una noticia importante que es al mismo tiempo nacional e internacional, aunque ahora todo es lo mismo, como hemos dicho muchas veces, es que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha sancionado a 3 autoridades chilenas por las siguientes razones, explicadas por Marco Rubio, que dirige ese departamento del gobierno norteamericano. Dijo que se les sanciona por dirigir, autorizar, financiar y brindar apoyo y llevar a cabo actividades que comprometen la infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionan la seguridad regional. ¿Qué quiere decir toda esa parrafada de la seguridad regional, de la erosión, de qué sé yo, que compromete las comunicaciones, etcétera, etcétera? Tiene que ver simplemente con un proyecto que está por ser aprobado o desaprobado, una cuestión de días o de semanas, entre Chile y China para montar un cable de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong, obviamente para comunicaciones. Y eso no le gusta en absoluto a Estados Unidos. Supuestamente estos señores, los responsables de esto, que están en esto, es el señor subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. Hay otros 2 autoridades que han sido tocadas, el ministro de Transporte me parece, en fin. Y el señor Araya, que es el subsecretario de Telecomunicaciones, de filiación comunista, soltó una parrafada muy simpática por lo absurdo. Dijo: en esta materia no hemos tomado en cuenta las variables políticas, sino solamente las técnicas. Es difícil creerle a un militante comunista que no tome en cuenta las variables políticas cuando se trata de una acción comercial, pero quizás mucho más, de China, que es un país dirigido por los comunistas. Cuesta creerle, señor Araya, eso de que tomaron en cuenta solo consideraciones técnicas. Al embajador Juan Gabriel Valdés, este señor tan pomposo, que tiene todos los ornamentos exteriores de la diplomacia, salvo la astucia, se le advirtió repetidas veces en Estados Unidos, altas autoridades del Departamento de Estado, que este proyecto no le gustaba nada a Estados Unidos. Ahora ustedes dirán, ¿por qué Estados Unidos tiene que meterse y castigar incluso funcionarios chilenos por el hecho de que Chile esté por tal vez aprobar un proyecto con una empresa china? Bueno, hay muchas razones, o más bien dicho, hay una razón principal que se refracta en varias razones en particulares. Ninguna empresa china, sobre todo empresas importantes que van a invertir en esto $500 millones para atender ese cable, ninguna empresa china importante está desvinculada de la política. Todas, por constitución del Estado de la República Popular China, tienen, llegado el caso, que obedecer los dictámenes del Partido Comunista Chino. Es decir, si el día de mañana está funcionando ese cable de fibra óptica, el día de mañana el Partido Comunista Chino puede hacer que las empresas se cuiden particularmente de desviar algunas comunicaciones que a ellos les parezcan interesantes, políticamente hablando o económicamente hablando, lo que sea, desviarlas, llevarlas, transmitirlas, entregarlas a bases de datos del sistema de espionaje chino, que es inmenso. Puede ser. Esa es la cuestión, por un lado. Pero siendo eso importante, lo principal es que entre Estados Unidos y China se está librando una guerra aún no cinética por el control, por la hegemonía, una guerra geopolítica, un enfrentamiento en todos los niveles que se ha manifestado con la guerra tarifaria, se ha manifestado con muchas cosas. Los desplazamientos de recursos militares navales norteamericanos en pasajes por mares que China pretende que son suyos, cosa que no es así. Las alianzas que ha forjado Estados Unidos con países como Australia, Japón, para actuar obviamente en conjunto en términos militares, llegado el caso. Hay un enfrentamiento. Entonces, hay además una mirada de Estados Unidos de que ellos tienen el control, o deben tenerlo,
del hemisferio occidental. Que esto, por así decirlo, no sé si pertenece, pero está bajo el área de influencia de Estados Unidos. Eso incluye a América Latina y por supuesto incluye a Chile. Entonces, en el ideario de esta política norteamericana, ellos quisieran que los chinos desaparezcan completamente de acá. No solo de Chile, de todo el hemisferio. Acuérdense ustedes cómo boicotearon un proyecto chino para controlar el canal de Panamá. Eso para Estados Unidos era absolutamente estratégico y tomaron las medidas del caso para que no sea así. Y acá en Chile, donde China ha penetrado a todo nivel, no solo con grandes empresas que controlan ya la producción y distribución de electricidad en nuestro país. Ahora, con este cable. A niveles más rascas incluso, a niveles del comercio, de los malls chinos, que son cientos ya en nuestro país. Se han metido en masa. En el avión que viajé de ida al sur y de vuelta a Santiago, en mis vacaciones, por lo menos, no sé, la quinta parte o unas 50, 40 personas dentro de los pasajeros eran chinos. Uno escuchaba ese sonido por todos lados. Están en todas partes. A eso a Estados Unidos no le gusta. Le advirtieron al pomposo Valdés sobre esta materia. Se siguió adelante. Es probable que el proyecto se apruebe. Es el tipo de cosas que, encantado, el actual gobierno que se va en un mes quiere dejar instalado para favorecer a sus camaradas y para joder al gobierno de Kast. Y por eso las sanciones, que son parciales todavía. Estamos hablando solo de 3 funcionarios de cierto nivel, pero que no llegan más arriba como podían haber llegado. Es una señal de que Estados Unidos quiere que ese proyecto se rechace. Y ustedes volverán a decir, bueno, pero esto no es justo, y es lo que han dicho los políticos todavía oficialistas que se han referido al tema. Y uno de ellos dijo, por ejemplo, que esperan que el próximo gobierno, a propósito de declaraciones del futuro canciller que fueron muy cautelosas, dijo que esperamos que el próximo gobierno tenga firmeza para defender los intereses del país. Pero ve aquí el tema que precisamente quiero tocar con ustedes, estimado amigo. ¿Qué es eso que se llaman intereses del país? ¿Qué son los intereses en general? Los intereses es aquello que queremos obtener, que queremos preservar, porque son de nuestro beneficio. Son acciones, son posesiones, son iniciativas que son de nuestro interés porque nos favorecen. Pero eso depende del contexto donde uno se mueve. Voy a poner un ejemplo extremo de esto. Si hay una guerra mundial, el interés de un país es estar completamente al margen si es posible. No mezclarse en nada, salirse de todo, no tener que pronunciarse por un bando o por otro, mantener la neutralidad a toda costa. Si no hay guerra, el interés de ese mismo país es vincularse lo más posible con el mundo para hacer comercio, como ha hecho Chile a lo largo de toda la época, el camarín, concertación, de firmar acuerdos comerciales por todos lados. O sea, los intereses dependen no solo de lo que uno quiere, necesita, desea, sino de cuál es el ambiente en que uno está instalado. Y ese ambiente puede llevar a que ese interés tome acciones y direcciones completamente distintas. Entonces, ¿cuál es la situación que vive Chile ahora? La situación que vive Chile ahora es ser parte de Sudamérica, ser parte del hemisferio occidental y por lo tanto estar bajo la presencia, bajo la enorme sombra de Estados Unidos, que bajo esta administración en este momento pretende expulsar lo más posible a los chinos. Y por lo tanto el interés de Chile en este momento, tal vez mañana sea totalmente distinto, el interés de Chile en este momento es no hostigar a ese hegemón que es Estados Unidos con medidas que signifiquen sanciones, no solo a unos cuantos individuos, como en este caso, que nos podrá importar a los chilenos que el señor fulano de tal ya no tenga una visa fácil para llegar a Estados Unidos o no pueda ni siquiera ir. Pero eso es solo el primer aviso. El día de mañana pueden haber, digamos, sanciones que significan, ¿se acuerdan el tema de la uva?
en la época de Pinochet, sanciones que sean muy dañinas para el país. Entonces, en este momento, el interés de Chile es distinto a cómo era durante la concertación, es distinto a cómo van a ser los intereses de Chile con una administración distinta en Estados Unidos. El interés de Chile depende de qué va a pasar en los próximos años en la esfera mundial, cómo se va a organizar un nuevo orden mundial. El interés de Chile es relativo al contexto, pues. No existe un interés absoluto. Un famoso primer ministro británico del siglo XIX decía: los países no tienen amigos o enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Una muy buena frase, pero no del todo exacta, porque tampoco los intereses son permanentes, al menos en su manifestación inmediata. Chile tiene un interés permanente, como toda nación, de preservar su integridad territorial, de vivir en paz con sus vecinos, de no entrar en guerras con nadie, de comerciar con todo el mundo y vivir en paz. Ese es el interés permanente de Chile. El interés permanente de otros puede ser la conquista del mundo. Tal vez ese es el interés que tiene ahora China. Pero ese interés permanente de Chile de vivir en paz y de comerciar con todo el mundo se tiene que refractar de acuerdo a las condiciones ambientales. Eso es todo. Entonces, en este caso, cuando le dijeron al pomposo Valdés que no miraban con buenos ojos en Estados Unidos el proyecto del cable, la fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong, debieron haberse tomado medidas. Como mínimo, tramitar el asunto, alargarlo, demorarlo, postergarlo, dejarlo en el limbo, o incluso, si es necesario, rechazarlo. No sé qué necesidad de vida o muerte tiene Chile de tener una comunicación con fibra óptica con China. Hemos vivido sin ese cable todo este tiempo y no ha pasado nada. Ese cable supuestamente va a optimizar algunas cosas, pero ¿lo va a optimizar para Chile o lo va a optimizar para China? Entonces, decir así en general que hay que con mucha firmeza defender los intereses de Chile es una soberana tontería, una abstracción vacía más que sale siempre del labio de la gente izquierda. Las abstracciones vacías, las cosas que no tienen, digamos, asidero en la realidad porque no son capaces de ver la realidad. En este momento los intereses de Chile son tener muchísimo cuidado con el señor Donald Trump. Porque resulta que estamos acá, no somos vecinos de China, y hay de los vecinos de China, entre paréntesis, pregúntenle a la India. Así que, ¿en qué se va a traducir esto más adelante? No sé, pero en detalle, pero sí sé, o preveo, y no es muy difícil, que si ese proyecto es aprobado, van a venir más sanciones. Y una vez que ese proyecto esté aprobado, yo no sé qué va a hacer el gobierno de Kast. Si va a decir, bueno, fue aprobado, ya no tiene remedio el asunto, tratemos de calmar a los norteamericanos de alguna manera. O va a decir, no va el proyecto por cualquier razón. Siempre se puede crear una razón. Si no es técnica. Y dicho, y volviendo a propósito de eso a Claudia Araya, este comunista de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que dijo que este era un tema técnico que había sido tomado en cuenta las variables técnicas. No, este es un tema político hoy en día. Habría sido un tema técnico hace 50 años atrás. Claro, todavía no había fibra óptica. Ahora es un tema político. ¿Qué no es un tema político hoy en día? Es un tema político si uno monta un cable de comunicaciones con los chinos o con los norteamericanos, con Europa o con Asia. Es 100% un tema político, no técnico. Técnico es irrelevante porque desde el punto de vista técnico cualquier empresa de cualquier país puede, digamos, montar un cable de fibra óptica. No hay una dificultad especial que haya que examinar. No veo a qué se refiere el señor Araya con un tema técnico, de poner un cable por el fondo del mar. No es la cosa más difícil del mundo. Es cara, es costosa, es laboriosa, ardua, pero no es tecnológicamente un problema tipo ciencia de cohetes, no. Esto es un tema político 100%. Bueno, así que esto de pedir firmeza para defender los intereses del país, recuerden, los intereses del país son cambiantes no solo por los cambios que el país mismo pueda tener en cuanto a qué es su interés, sino que el contexto mundial. Miren qué simple. Sigue molestando a mucha gente. A mí me molesta.
Al taxista que me trajo del aeropuerto a mi casa le molesta. A todos los taxistas que he consultado, porque me muevo en taxi y trato de no usar mi auto, les molesta. A todo el mundo que consulto, que converso con ellos cuando estoy afuera regando el antejardín, les molesta el tema de cómo el señor Boric, y no solo él, sino que cuantos más, quién sabe, se embolsicaron plata por haber cumplido con las tareas del cargo. Por haber cumplido, en el caso de Boric, en un 99,44%, y si no llegó al 100% y le faltaron esas décimas, de 44 a 100, hay 56, ¿no es cierto? Fue porque un problema con resmas de papel. Parece que alguna secretaria descuidada gastó más papel del necesario cuando estaba imprimiendo. Eso perjudicó muchísimo la gestión de Boric. Solamente quedó en el 99,44 y se embolsicó 3 millones extras para su sueldo. Y lo mismo ocurre en todas las reparticiones públicas. Ellos mismos se examinan sus propias actividades o falta de ellas, dicen que se han cumplido siempre más del 99% y se premian con un bono de productividad. Yo lo encuentro una sinvergüenzura como principio, independientemente de que Boris o quien sea que se haya metido esa plata al bolsillo. Porque cumplir al 100% o lo más cercano al 100% las tareas del cargo es simplemente lo que corresponde al cargo, pues. O usted lo han empleado, señora, señor, si usted es empleado en una firma privada, lo emplearon diciéndole, bueno, usted lo vamos a contratar como contador para que cumpla el 50%. Si cumple más del 90% le vamos a dar un bono de productividad. No, pues, a uno lo contratan para un cargo y le pagan un sueldo para cumplir, ojalá al 100% con la actividad asociada a ese cargo. O sea, no hay ninguna gracia cumplir con aquello que corresponde al cargo que uno está ocupando. Es el deber. Si el señor presidente supuestamente, porque además habría que ver cómo fueron evaluados ese rendimiento del 99,44%, con pura vaciedad de leyes, emitir una ley de igualdad de no sé qué cosa. Eso lo puedo hacer yo. Yo en 5 minutos le redacto 60 leyes, si ustedes quieren, y voy a exigir un bono de productividad. Es un principio perverso que se instauró en la administración pública antes de este gobierno, con motivos políticos, para contentar a estos eternos reclamadores. La Asociación Nacional de Empleados Fiscales siempre están pidiendo nuevos aumentos de sueldo más allá de la inflación que haya, más allá del hecho de que en general el Estado es cada vez más deficiente en sus actividades, cada vez más deficiente. Y ahora resulta que se premian con un supuesto cumplimiento que habría que ver si efectivamente se cumplió. Pero si se cumplió, de todas maneras no tendrían por qué pagarse nada extra. Eso corresponde a la naturaleza del cargo, cumplir al 100% o lo más cercano posible a esa cifra con la tarea. Es el deber del cargo. No hay que premiar. Porque eso significa entonces, por implicación, que si usted no recibe premio, pero sigue en el cargo, es porque no cumplió con las tareas del cargo. Cumplió en un 50%, pongamos. Bueno, habría que echar a una persona que no cumple con el 100% o por lo menos con el 90%. Pero aquí no, siguen. Ahora, si cumplen con más, suponiendo que cumplieron, porque habría que ver cómo es evaluado eso, se evalúan ellos mismos, entonces se dan un premio. Yo lo encuentro una sinvergüenzura del señor Boric y de todos los demás. O sea, la del roto, no sé si ustedes han visto que cuando está en esos hoteles donde el desayuno es gratuito y hay unas mesas llenas de cosas para servirse, ¿no es cierto? Panes, mantequilla, mermelada y un montón de cosas. Entonces, se toman como 4 o 5 desayunos así seguidos, van a cada rato a llenarse más panes y más café para aprovechar. Bueno, eso es una rotería, ¿no es cierto? El tipo de aprovechador que trata de agarrar lo que puede. En eso están. Incompetentes, corruptos, tontones, ignorantes y además aprovechadores, las tienen todas. La gente está
detestando a este grupo humano. Yo lamento que se llegue a ese nivel en que el asunto ya no es meramente un rechazo frío intelectual por mal rendimiento y por corrupción, sino que empieza a comprometerse las emociones, empiezan a comprometer las tripas. Y ya la gente no simplemente dice, estos tipos son unos idiotas, unos tontos y unos ineptos, sino que además quisieran, digamos, pisotearlo, atropellarlo. La ira con que la gente se refiere a esta generación que llegó al poder es tremenda. El mundo adulto, por supuesto, no estoy hablando de los cabritos. Así es que se premian, estimados amigos, por cumplir con metas que debieran cumplir sin necesidad de ningún premio como parte del cargo simplemente. Bueno, en el plano mundial, en el barrio mundial planetario, el presidente Donald Trump ha sufrido un golpe muy fuerte porque la Corte Suprema, que es un organismo mucho más supremo de lo que es la Corte Suprema chilena, determinó que no es constitucional el usar tarifas como las usa Trump para sus fines de política y de lucha geopolítica con China o para presionar a países europeos o a quien sea. Porque en las primeras líneas de la Constitución de Estados Unidos se establece que solo el Congreso puede manejar el tema de las tarifas, no el Ejecutivo. Y el Ejecutivo, Donald Trump, ¿para qué les digo? ¿Cómo ha ocupado el tema de las tarifas? Anunciando y aplicando tarifas cada vez más grandes. Como resultado de esas tarifas cada vez más grandes que se aplicaron desde casi el día 1 del gobierno de Trump, el fisco norteamericano ha recaudado, déjenme ver si me acuerdo de la cifra, más o menos 133 creo que es la cifra, pero puede ser 137, pero por ahí, en ese orden de magnitud, billones de dólares. Y toda esa plata queda ahora en el limbo. Toda esa plata habría sido recaudada mediante un proceso inconstitucional. Y ya empresas norteamericanas que tuvieron que pagar más para sus insumos, por ejemplo, están presentando recursos legales para que les devuelvan esa plata de más que tuvieron que pagar. Y esto, por supuesto, va a ser una luz. Y le quitaron un arma de política internacional a Donald Trump. Donald Trump dice que va a usar otros mecanismos, pero en realidad no hay otros mecanismos del peso de lo que estaba usando él. Hay otros mecanismos, pero que le ponen un tope al aumento tarifario del 10 al 15% y además por un tiempo limitado. Nada que ver con sus tarifas del 500% o del 100% ilimitada con que ha estado llevando a cabo su política, en gran parte de su política internacional, Donald Trump. Ha sido un golpe bastante importante. Vamos a ver cómo se las arregla. Según algunos analistas norteamericanos, esto fue un regalo en disguise, como si es un regalo disfrazado, porque le permiten a Trump, aunque sea contra su voluntad, deshacerse de un problema, el problema que él mismo estaba creando con esas tarifas, que tenía desafectos un grupo cada vez más grande incluso de su sector, los republicanos, empresas que estaban pagando precios mayores a los normales en su insumo por estos impuestos. La economía norteamericana sufrió bastante con estas tarifas, ha estado sufriendo bastante. Y ha sido un motivo de polémica interna dentro del Partido Republicano. Así que quizás, dice este analista, le están haciendo un regalo, le permiten deshacerse por obra de terceros, de la Corte Suprema, de un tema que le estaba haciendo daño al país y por lo tanto a la administración de Trump y a sus posibilidades, a las posibilidades políticas de los republicanos. Y siempre en este ámbito les voy a hablar de una iniciativa que está por celebrarse en los primeros días de marzo, un poquito antes del 11 de marzo, y en la cual va a participar el presidente electo José Antonio Kast. Bueno, la iniciativa que les mencioné se llama Shield of the Americas. Fíjense, están incluyendo, esto fue organizado por Estados Unidos, el escudo de las Américas, no el escudo de América, de las Américas, o sea, estamos todos involucrados. Y tiene que ver con cómo, por eso se llama escudo, defenderse de las incursiones de poderes extraños a la área,
ahí está claro a quién se refieren, se están refiriendo a China. Este es un proyecto que tiene como objetivo, es parte de la iniciativa, el deseo, el interés, el objetivo de Estados Unidos por sacar de este hemisferio a los chinos. Sacarlos comercialmente, políticamente, en todos los sentidos, físicamente, si es posible. Por eso que está el tema del cable de comunicaciones que mencionamos al principio del programa. Entonces, va a participar José Antonio Kast. Algunos van a decir, hay quienes, como dicen en el gobierno. No, yo voy a ser más concreto. La gente del oficialismo, la gente de izquierda del Partido Comunista, no me cabe duda, si es que no lo han hecho ya ellos y se me pasó, lo van a hacer. Van a acusar a Kast de que se está poniendo al servicio de Estados Unidos. No. Vuelvo al tema que analicé hace unos minutos acerca de los intereses. Kast está al servicio de Chile. Estar al servicio de Chile significa pensar con precisión y no con expresiones vagas, ambiguas y vacías sobre el interés. No, el interés preciso del momento actual. Y el interés preciso del momento actual es no ponerse en mala con Trump, porque resulta que él es el que está gobernando y va a seguir, le quedan como 2 años. No. El interés de Chile es no generarse problema con Estados Unidos ahora. Quizás el día de mañana el interés de Chile va a ser no comprarse problema con los extraterrestres, con los chinos. En este momento es con Estados Unidos. Entonces tiene que ir. Lo invitaron. No fue por su propia voluntad. Lo invitaron. Le llegó una invitación. ¿Qué iba a hacer Kast? Iba a decir, no voy porque quiero defender los intereses de Chile. Bueno, el interés de Chile era ir y va a ir. Y eso es al servicio de Chile. Estar ahí, incluso ni siquiera es necesario firmar nada. Me imagino que va a ser algo bastante verbal nomás el asunto. Aunque hay implicaciones y hay señales y cosas que hay que tomar en cuenta, por supuesto, y Kast las va a tomar en cuenta. Pero no va a comprometer a nada concreto. O sea, no va a firmarse un pacto ahí donde diga fuera los chinos. No. Tiene que ir. Lo invitaron, tiene que ir. Y tiene que ir porque eso sirve a los intereses de Chile. Si hubieran invitado a Boris, que por supuesto no lo invitaron, estoy seguro que Boris habría rechazado la invitación porque la independencia habría hecho lo que ha hecho tantas veces Boris, de joder los intereses de Chile para satisfacer sus intereses personales de una ideología añeja, obsoleta, penca, retardataria, que ni siquiera merece el nombre de ideología. Son gustitos de la agenda escolar del señor Boric. Él habría rechazado, no, yo no voy, pues... Bueno, no, Kast va a ir a todas las paradas. Si el día de mañana lo invitan los chinos a alguna cosa, seguro que va a ir también. Porque con China tenemos mucho comercio, por supuesto. Independientemente del cable, tenemos mucho comercio con ellos y exportamos mucho a China. De hecho, es el principal importador. O sea, es nuestro principal socio comercial en este momento. Claro que iría a China. Y si es necesario, iría al polo. Uno hace lo que sea necesario, ni más ni menos, por el bien del país si uno es una autoridad de gobierno. Así que las críticas que van a venir por esto, especialmente cuando ya esté en Estados Unidos, porque esto se va a celebrar en Estados Unidos, obviamente, en un local que es de propiedad, creo que es un hotel, el recinto es un hotel de propiedad de Trump. O sea, la cosa no puede estar más clara. Van a empezar a vociferar, a ladrar. Pero como decía el Quijote, Sancho deja que los perros ladren, significa que vamos avanzando. Unas últimas cositas, amigos. Controller. Otra de le echamos de menos. Y mientras tanto, tienen que seguir conmigo nada más. Y les recuerdo por segunda vez mi libro Resurrección, no Insurrección, Resurrección, que continúa la saga que partió con Tsunami, vino Insurrección, Revolución, Debut y Despedida, y ahora Resurrección, donde me enfoco principalmente a cómo nuestro país debiera mentalizarse para salir del atolladero en que nos encontramos. Pudo haber sido peor. Incluso en el gobierno creen, y lo dicen, de que ellos son los que salvaron la situación. Ellos fueron el gobierno de emergencia.
Hay que ser patudo. Hay dos tipos de emergencia muy distintos, señores de la izquierda. Una es una emergencia causada por ustedes mismos. Ustedes abrieron la jaula de los orcos y luego la pudieron cerrar. Ya eso lo llaman haber, digamos, actuado por una emergencia que ustedes mismos causaron. Y otra es la emergencia multilateral, multidimensional, que va a enfrentar desde el día 11 de marzo el gobierno de Kast. En el plano económico, de seguridad y relaciones internacionales, es un asunto que no depende de abrir o cerrar una jaula como hicieron ustedes, los de izquierda, los progresistas. Es mucho más complicado. Ustedes tenían que decirle a la gente que sacaron a quemar y a destruir, ya se acabó porque ahora estamos gobernando nosotros. Aquí no es tan fácil. Bueno, ellos están convencidos de que van a entregar el país en forma impecable. Porque según Fernando H. esto fue exitoso este gobierno. Por Dios que lo retribuyeron bien a Fernando H. para decir ese tipo de cosas, ¿no? Qué gratos fueron sus días y sus meses y sus años con el Boris. Y los demás también. Un gran gobierno, claro, para ellos fue un gran gobierno. Buenas destinaciones, buenos ingresos, todos los beneficios habidos y por haber. Para eso estaba la caja fiscal. Bien, analizo entonces lo que tenemos que hacer para salir de ese agujero en que nos metieron estos pánfilos, estos corruptos, estos ineptos, estos sinvergüenzas, Alibaba y los 40.000 o 400.000 ladrones. Aquí está, resurrección en elvillegas.cl/tienda. No olvide también que usted puede matricularse para recibir todos los días un mail gratuito en elvillegas.cl/correo. Usted pone eso, entra a una página muy sencilla donde simplemente pone pericollospalotes, @ qué sé yo, Gmail, qué sé yo, lo que sea, y con eso recibe todos los días un mail de los más distintos temas según como se me van ocurriendo. Son cosas muy breves, muy mínimas, usted las lee en un minuto o en menos. Si no le gustan, no las lee, se desinscribe o las vota, da lo mismo, es un mail nomás, eso es todo. Bueno amigos, sería todo por hoy, muchas gracias, nos vemos mañana, chao.